nous travaillons avec des groupes, es que cuando trabajamos con grupos, d'abord nous travaillons avec un nombre plus restreint de personnes, ante todo trabajamos con el número más restringido de et personas surtout nous n'avons pas les mêmes tâches. y sobre todo no tenemos las mismas tareas. Le fait d'avoir comme tâche une transformation sociale El hecho de tener como tarea una transformación social est différent du fait d'avoir comme tâche une transformation de l'espace interne. es diferente del hecho de tener como tarea una transformación del espacio interno. Et de ce point de vue, pour que cette transformation de l'espace interne puisse s'effectuer, Y desde este punto de vista, para que una transformación del espacio interno pueda realizarse et qu'elle ne soit pas recouverte par les formations sociales, y que no quede recubierta por las formaciones sociales, il est important que soient mis en suspens les buts d'institutionnalisation du groupe. es importante que se suspendan objetivos de institucionalización del grupo. C'est pourquoi la dimension de l'analyse des transferts Es por eso que la dimensión del análisis de las transferencias sur les thérapeutes, sur le groupe, sur les participants sobre los terapeutas, sobre el grupo, sobre los participantes, est une tâche fondamentale. es una tarea fundamental. Nous ne pouvons pas faire une analyse sauvage des formations de l'inconscient. No podemos hacer un análisis salvaje de las formaciones del inconsciente. No es el objetivo. Notre but est d'accompagner, de comprendre comment se produit une action, Nuestro objetivo es acompañar, comment, comprender cómo se produce una acción, comment se produit ou non le passage de l'instituant à l'institué. cómo se produce o no el pasaje del instituyente al instituido. Alors moi, ce qui m'intéresse, et j'aimerais bien qu'on puisse échanger là-dessus, Lo que me interesa y me gustaría que pudiéramos intercambiar al respecto, c'est ce qui se passe lorsque le collectif se construit contre l'institué. lo que sucede cuando el colectivo se construye contra lo instituido. Contre l'institué, je pense par exemple au mouvement des indignados. Pienso, por ejemplo, en el movimiento de los indignados. Et qu'est-ce que ça signifie du point de vue du refus que les jeunes ¿Qué significa en relación al rechazo que los jóvenes soient représentés par une instance sean representados por una instancia au sens de la délégation du pouvoir? en el sentido de la delegación del poder? Est-ce que ça met en question précisément ce qui traverse la crise des formes établies du pouvoir? ¿Es lo que acaso pone en cuestión lo que atraviesa las formas establecidas del poder, de las relaciones con el poder? Est-ce que c'est quelque chose qui a à voir avec la mise en question des figures de l'autorité? ¿Es algo que tiene que ver con la puesta en cuestión de las figuras de la autoridad? Est-ce que ça a à voir avec l'émergence des représentations de la fraternité? ¿Acaso tiene que ver con la emergencia de las relaciones de fraternidad, de horizontalidad, Par rapport aux figures verticales en relación a las figuras verticales, auxquelles s'identifient représentent d'abord les figures parentales, c'est le père en particulier? las figuras verticales con las que se identifican y que representan básicamente las figuras del padre? J'entends bien que les assemblées dont tu parles sont différentes de celles de 1968. Entiendo bien que las asambleas de las que hablas son diferentes de las de 1968. Mais en 68, il était tout à fait important Pero en el 68 era extremadamente importante de ne pas instituer le mouvement. no instituir el movimiento. C'était une émergence utopique Era una emergencia utópica qui n'avait pas d'autre lieu que no tenía otro lugar que celui d'une contestation, que aquel de una contestación, de una oposición, une révolution culturelle una revolución cultural dont l'objet central était la sexualité. cuyo objeto central era la sexualidad. Ici, l'objet central dans ces mouvements, c'est le pouvoir économique. Aquí el objeto central en estos surgimientos es el poder económico. Et il me semble qu'il y a une contradiction, et ça serait intéressant de comprendre comment elle se manifeste, comment on peut la comprendre. Me parece que hay una contradicción y sería interesante ver cómo se manifiesta, cómo podemos comprenderla. Entre des visées de transformation Entre objetivos de transformación économique et politique, económico y político, culturelle,
cultural. Et le refus des moyens d'instituer des instances de représentation. Y el rechazo de los medios para instituir instancias de representación, medios de representación, qui permettent de symboliser, de faire passer un niveau symbolique, que permiten simbolizar, hacer pasar un nivel simbólico, l'imaginaire de la révolution. L'imaginario de la revolución. Je ne sais pas si... Sí, a mí me parece que justamente lo que no sé los indignados, porque lo conozco solo por noticias en los periódicos, pero en el 19 y 20 de diciembre del 2001 en la Argentina, en las asambleas radiales, justamente no se trataba de pensar en términos de parámetros de la revolución, ¿no? Y me parece que es lo que se han llamado los movimientos post-socialistas, post-caída del muro, que no por eso dejan de tener su importancia, pero hay un paradigma de las revoluciones de los siglos XIX y XX que no está tan en funcionamiento después de la caída del muro, etcétera, etcétera. Pero eso sería otro debate interesantísimo, pero otro. Cuando intento volver a lo minimal, a qué está aconteciendo, qué condiciones hacen que un pequeño grupo terapéutico de regla psicoanalítica con la que trabajamos en psicodrama, en determinado momento arma máquina y empieza algo más que una asociación de ideas en grupo, ¿no? Si nosotros cartografiáramos eso, serían verdaderos rizomas, porque ahí hay algo, y acá me gustaría hacer una precisión epistemológica. Me parece que cuando hablamos de cadena asociativa, eso es lo que hemos decidido metodológicamente rastrear. Pero lo que acontece es mucho más que eso. Y está muy bien que agarre una cadena de significante y la empiece a distinguir y puntuar, porque está muy bueno. Pero suponer que hay una ontología, un ser del inconsciente por el cual se organiza en cadena, me parece, en cadenas asociativas o en cadenas significantes, me parece que ahí perdemos de vista la diferencia entre un ser de lo inconsciente, inabordable en su totalidad, y las lecturas que aprendemos a hacer de eso con los instrumentos teóricos y clínicos y formales que podemos tener. Entonces, por eso decía, se trata de a qué está uno forzado a pensar. Entonces, cuando yo veo que en estos grupos grandes, asamblearios, lo que acontece ahí es una transformación, una especie de gran caldero donde todos van modificando situaciones personales, colectivas, no paran de inventar. Yo ahí tengo que abrir visibilidad a unas cuestiones conceptuales, que la teoría de la escucha, que se define como escucha, escucho palabras, ¿no? Y son los cuerpos. ¿Cómo pienso los cuerpos más allá de los cuerpos letrados? Son cuerpos masa que actúan creando climas, como tú decías, que se descomponen y no son cuerpos personales. Son pedazos de cuerpo que interactúan unos con otros o que se afectan. Entonces, a mí personalmente se me abre un campo infinito de cuestiones a pensar, pero que han tenido como disparador sin duda una certeza, que es, hay dimensiones del inconsciente muy desplegadas en realidades muy complejas, más allá de aquello que en nuestro trabajo del pequeño grupo, del diván o de la asamblea auditiva podemos pensar. Y esto es lo que me parece más maravilloso de este desafío, ¿no? C'est pourquoi il me semble que le psychodrame
apporte d'autres dimensions. Por eso me parece que el psicodrama trae otra dimensión Et que l'expérience du groupe Mammouth y que la experiencia del grupo Mammouth est sans doute un des dispositifs pour travailler les questions dont nous venons de parler. es sin duda un dispositivo para trabajar las cuestiones de las que venimos de hablar. Parce qu'il met en jeu des logiques, des niveaux logiques différents. Porque pone en juego niveles lógicos diferentes. Mais en même temps, ce sont des dispositifs transitoires, Pero al mismo tiempo son dispositivos transitorios, artificiales. Tout à fait, de multiples dimensions, de multiplicité dramatique. De multiplicidad dramática. Et je dois dire que j'attends avec beaucoup d'intérêt le moment où nos amis mexicains vont pouvoir nous apporter une présentation méthodologique. Y que estoy esperando con gran interés el momento en que nuestros amigos mexicanos puedan traernos una definición metodológica de cet outil extraordinaire de ese dispositivo, de esa herramienta extraordinaria qu'est le groupe Mammouth. que es el grupo Mammouth. Compartimos con NKS en Guadalajara, con el delegado Honoris Causa, un grupo Mammouth que coordinaron los amigos mexicanos en los derechos está aquí. Bueno, no podemos porque nos están diciendo que hay que dejar la sala. Antes de terminar, yo traje un pequeñísimo regalo para René que rescaté de la Filmacoteca de la Facultad de Psicología, una conferencia que dio, éramos jóvenes, bellos, en el año 87, que fue invitado a la facultad y bueno, pudimos regrabarla en un DVD. Haber tenido el enorme gusto de escucharlos y este debate con toda la figura que nos ha aportado.